Muy buenos días a todos los siempre expectantes de este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. El día de hoy, como siempre, trayendo información de primera mano y claro que sí, información jurídica para este 1 de abril. Iniciando el mes con todas las de ley, como podríamos decir. Iniciando el mes con información precisa. Recuerdan ustedes que este segmento llega gracias al auspicio de Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios. Por supuesto, el día de hoy le mandamos un cordial y un abrazo y un saludo al doctor René Lozano, quien no está presente en este momento, pero quien pronto nos acompañará. Hoy tenemos un tema muy interesante. La mediación y el arbitraje son dos métodos alternativos de solución de conflictos que en varios países ya se ha institucionalizado por parte de los estados como para poder administrar justicia en cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos estos dos métodos alternativos de solución de conflictos que podrían traernos muchas posibilidades para tratar de resolver algunos de los conflictos más cotidianos. Para tratar este tema tenemos la agradable presencia del doctor Cristian Herrera, quien es director del Centro de Arbitraje y Mediación CEMEPA en la ciudad de Quito, y quien nos hablará también acerca de la importancia de los centros de arbitraje y mediación para resolver conflictos. Cristian, te quiero dar la más cordial bienvenida, agradecerte por tu presencia. Ya nos has acompañado en alguna anterior ocasión, hemos tratado incluso el tema de la mediación en el ámbito de la familia y fue un tema espectacular. Pero el día de hoy, con la experiencia que tú cuentas también, queremos hablar acerca de la importancia de los centros de arbitraje y mediación y sobre todo tratar este tema porque quisiera que en estos pequeños 20 minutos que tenemos dar la connotación de para qué nos sirve un centro de arbitraje y mediación. Así que te quiero dar la palabra, Cristian, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad, yo siempre estoy complacido de venir al programa. Me parece una iniciativa espectacular que la gente pueda desde la mañana conocer estos aspectos y, como tú dijiste, iniciando el mes, conociendo cuestiones útiles que nos pueden solucionar un poco la vida, más que nada. Bueno, mira, yo con mi experiencia como director de centro de mediación te puedo decir que los centros de arbitraje y mediación son fundamentales para todo lo que es el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? No sé si tú recordarás, pero cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser la pandemia, en la pandemia nosotros teníamos un problema grave y era que todas las unidades judiciales estaban cerradas. Así es. Todas las notarías estaban cerradas. Nosotros también estábamos cerrados. El asunto es que fuimos los primeros en salir. Y claro, si no hubiésemos salido nosotros para poder trabajar, para poder dar el servicio, te puedo dar mi palabra de que hasta el día de hoy seguirían calificando las demandas del año 2020. Ese es el objetivo. Que no está lejos de la realidad, por supuesto. Pero bueno, en fin, los centros de arbitraje y mediación han sido, de varios ejemplos, que en el 2020, en la época de la pandemia, empezaron a proveer este servicio. ¿Pero para qué? ¿De qué nos sirve un centro de arbitraje y mediación a la final? Claro, mira, el centro de arbitraje y mediación lo que te sirve es para que las personas puedan acudir al mismo para solucionar sus problemas de carácter negociable. De manera que se eviten el largo y tortuoso proceso de seguir un proceso judicial en donde vas a tener que contratar al abogado, donde vas a tener que seguir un proceso de casi 4 o 6 meses para que simplemente logren citar a la otra persona. Es decir, con todos los formalismos que vienen en un proceso judicial. Tú simplemente te vas y adquieres justicia de manera directa, inmediata. Simplemente tú haciendo la solicitud y pidiendo que en ese momento se te permita tener una audiencia en el menor tiempo posible. Porque, por ejemplo, un procedimiento judicial, estás a la espera de la agenda de la unidad judicial. O sea, puede darse el caso de que tú el día de hoy pongas la demanda y el juez diga, sí, yo estoy libre para el 2027. Exacto. Ajá, entonces, tranquilamente con el centro de mediación te permite tener ese acceso a la justicia mucho más rápido, donde tú podrías tranquilamente solucionar problemas de carácter, todo lo que sea negociable, como bien habías mencionado, temas de pensiones alimenticias, tenencias, el régimen de visitas, temas laborales que es de todos los días. Pero dentro del mismo ámbito de familia, incluso rebajas, aumentos de pensiones alimenticias, liquidaciones de las mismas, incluso tal vez transigir en el tema de que la liquidación de la obligación como tal de la familia, digamos de la pensión que le debe a los menores, y que esto no recaiga en una audiencia de apremio personal, es decir, para que incluso una persona no se vaya privada de su libertad por estas cuestiones.
Precisamente, mira, el ámbito de la mediación va cada vez ganando más y más aspectos, a tal punto que te vengo con la cuña publicitaria, bueno, no cuña publicitaria, sino con el dato relevante del marzo del 2023, es que se emite un reglamento que se llama el Reglamento para la Ley de Datos Civiles, en donde ahora ya se nos permite a los centros de mediación hacer disoluciones de sociedad conyugal. Es decir, ya vamos aumentando cada vez más y más el espectro. Yo creo que exagerado hasta el año 2025 ya nos van a permitir a nosotros mismos divorciar gente. Déjame decirte, Cristian, que este en realidad es un dato muy importante que la ciudadanía tendría que estar informada. Es decir, ya estábamos hablando previamente, esto en años anteriores, de que las notarías habían sido las nuevas habilitadas para poder disolver la sociedad conyugal e incluso disolver el matrimonio, ¿no? Liquidar incluso la sociedad conyugal. Pero, ¿qué está pasando ahora? Los centros de arbitraje y mediación, y en especial los centros de mediación, han adquirido tal facultad, tal potestad, de que ahora, como nos acaba de informar Cristian, ya se puede incluso disolver la sociedad conyugal. Es algo que solamente antes se trataba temas de pensiones alimenticias, régimen de visitas, quizá, no sé si aquí cabe el tema de la potestad. ¿Y hay cómo también? Ya Entonces, podemos también. Hay algunos temas que se pueden tratar tanto en centros de arbitraje y mediación como también en la instancia judicial, pero qué fácil y mejor nos resulta acudir a un centro de arbitraje y mediación, porque primero no están colapsados ni están saturados, llenos de procesos de años anteriores, como se podría pensar en una administración de justicia normal, sino que los centros de arbitraje y mediación permiten eso mismo, ¿no? La facilidad de poder tratar temas susceptibles de transacción y poderlos resolver en mínimo tiempo, en un tiempo récord. Sí, además hay que recordar que centros de mediación estamos hablando de 190 aproximadamente actualmente. Ah, sí. Sí, entonces, claro, es mucho más sencillo coger y acudir a cualquiera de los 190, ¿no es cierto? Y ver cuál es el que a ti más te conviene, por precio, te conviene por disponibilidad, entre otras cuestiones. En una unidad judicial, tú vas a la unidad judicial y te sometes a lo que te diga la unidad judicial. Punto. Si te sortean un juez que tiene, o una jueza que tiene permiso de maternidad, que tiene, que va a salir de vacaciones o alguna situación por el estilo, pues tendrás que esperar a que termine todo este tiempo. Cuestiones por el estilo. Entonces, de ahí esa es generalmente la importancia de los centros de mediación. Es tanto así que, como te digo, poco a poco la ley se está dando cuenta de la importancia y de la facilidad que tienen los centros de mediación, que cada vez nos dan más y más y más y más facultades. Como te digo, lo de la disolución de la sociedad conyugal es de apenas un mes. Entonces, y esperemos que eso siga aumentando, ya nos permiten hacer mediaciones en ámbito tributario, nos permiten hacer mediaciones con temas de compañías, por ejemplo. Yo estimaría, como te digo, que máximo hasta el 2025 ya nos permitan hacer divorcios de una sola, porque prácticamente es lo que ya hacemos. Un formalismo más, un formalismo menos, pero sin embargo, algo que nos tiene que quedar muy en mente. Los centros de arbitraje y mediación han resultado una ayuda muy peculiar en el ámbito de la sociedad, y es que mientras más nos vamos enterando cuáles son estos alcances de los servicios de los centros de arbitraje y mediación, podemos llegar a solucionar, incluso prever conflictos para que no se determinen luego en una instancia judicial que nos podría causar dolores de cabeza por el tiempo que toma esto y los costos también. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que nos referimos cuando hablamos de centro de arbitraje y mediación. Hemos hablado de la mediación como tal. ¿Y el centro de arbitraje en qué consiste? ¿Cuál es este? Claro, mira, la ley, o bueno, más bien la Constitución nos reconoce tanto la mediación como el arbitraje. Entonces, si es que hablamos de mediación, es de este mecanismo donde vamos nosotros, ¿no es cierto?, a pedir la ayuda de un mediador, de un negociador, para que de una u otra forma las partes lleguemos a un acuerdo. El arbitraje es diferente por cuanto el arbitraje implica un juicio como tal, pero es un juicio privado. Es decir, no estamos hablando de los mismos problemas de la unidad jurisdiccional, porque aquí es un juez llamado árbitro, el cual es privado, el cual yo lo elijo, donde yo tengo la posibilidad de elegir entre muchos y digo, no, mi problema es muy enfocado, me invento, al tema de seguros. Yo necesito un especialista en seguros. No necesito a alguien que posiblemente sepa mucho más de temas solo civiles o mercantiles. Entonces yo voy a elegir un juez, o en este caso árbitro, de seguros. Especialista en un tema preciso. Como te decía, es un tema privado. Entonces, al ser privado, primero el hecho de que yo puedo elegir las reglas de juego. Yo puedo inclusive elegir el número de audiencias que puedo tener. Porque, por ejemplo, tenemos las audiencias como la de estrados, la cual solo depende si es que las partes quieren. Si no quieren la audiencia, pues se disminuye el proceso.
sin ningún inconveniente. Entonces, el arbitraje viene a ser un juicio hecho a la medida, como un sastre. Yo elijo las reglas de juego. Yo elijo qué quiero poner, qué no quiero poner, básicamente. Y obviamente es mucho más rápido, porque de la misma forma, centros de arbitraje en el Ecuador estaremos hablando de que tenemos alrededor de unos 30, 40, que también la gente puede elegir entre el que más le convenga. Vamos a entrar a hablar mucho más a profundidad del arbitraje, porque sin duda será algo que vaya a interesar a toda la ciudadanía al respecto de todo lo que puede conllevar el arbitraje para resolver conflictos y qué tipo de conflictos serán. Pero vamos a verlo después de esta pauta comercial. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Gol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas de este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. El día de hoy, 1 de abril del 2024, iniciando el mes con toda la información posible, y tenemos hoy el tema acerca de la importancia de los centros de arbitraje y mediación para resolver conflictos. Hemos estado hablando acerca de qué es la mediación, qué es el arbitraje, cuál es su importancia, qué tipo de procesos podrían facilitarnos en la resolución de los mismos y también cómo esto implica la mayor importancia que le podríamos dar a las personas acerca de estos métodos alternativos de solución de conflictos. Y como siempre, pues aquí cuento con la presencia del doctor Cristian Herrera, quien es director del Centro de Arbitraje y Mediación CEMEPA en la ciudad de Quito y que nos está hablando un poco más acerca del arbitraje. Estamos hablando un poquito acerca del arbitraje y nos ha dicho, el arbitraje es un juicio a medida, que por ser privado, prima la voluntad de las partes, ¿no? Esta naturaleza de la autonomía de esta voluntad. Entonces, las partes en conflicto son las que rigen el proceso, quienes van a determinar incluso los tiempos, los costos, el número de árbitros, que en este caso podría asimilarse a la figura de un juez o de jueces, y que estos árbitros van a resolver a través de una sentencia llamado laudo arbitral que va a ser obligatoria para todas las partes. Lo mejor de todo esto, Cristian, es que tanto el arbitraje como la mediación están institucionalizados en nuestro país, y esto es algo que debemos nosotros informar a la ciudadanía, por supuesto, porque en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce a los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Y qué significa esto? Que tanto el arbitraje como la mediación, como la conciliación y otros métodos van a funcionar y son legales, legítimos para solucionar un conflicto. Hemos dicho de un caso de familia, puede ser un caso laboral, puede ser un caso de inquilinato, puede ser un caso de contratos, negocios comerciales, cualquier tipo de colaboración que se pueda tener, incluso los aspectos empresariales. Tenemos un sinnúmero de casos a los cuales se podría aplicar el arbitraje y mediación. Volviendo un tema al punto del arbitraje, Cristian, yo quisiera acotar de que este juicio a medida resultaría mucho más conveniente que un proceso judicial. ¿Cómo lo ves tú y cómo se está desarrollando esto también en el Centro de Arbitraje y Mediación CEMEPA? Muchísimo más conveniente, déjame decirte, porque en primer lugar, el proceso judicial, que con todos los problemas que hablábamos hace poco, tienes adicionalmente la apelación. Y después de apelación te vas a casación, que son otros 2 juicios. No tiene ningún sentido. Con el arbitraje no. Con el arbitraje se termina con el laudo arbitral y ya se acabó.
Lo que puedes hacer máximo es una nulidad del laudo arbitral, pero esa nulidad se da por temas de carácter muy formal. Ya si es que realmente el centro de arbitraje falló, me invento, no citando a la persona, por ejemplo. Entonces, de por sí, entonces vemos que el proceso es mucho más rápido y tiene un beneficio a consideración con respecto a la mediación. Por cuanto uno de los problemas más grandes que uno tiene en la mediación es que, ¿y si la otra persona no se pone de acuerdo conmigo? Si no se llega a ningún acuerdo. Entonces, por eso está el centro de arbitraje, donde aquí no necesitamos que nadie se ponga de acuerdo. Aquí nosotros le estamos dando la potestad a este juez privado llamado árbitro para que él decida. Que obviamente puede darse esta decisión en dos formas, ¿no? Porque muchos de los árbitros ni siquiera son abogados. Hay muchos árbitros que se manejan en base a lo que se conoce como equidad. Es decir, lo que lo consideren más justo. Y puede darse el caso que así sea prudente. Por ejemplo, en un tema de carácter vecinal, a veces los involucrados no les interesa tanto lo que diga la ley, sino lo que ellos consideren justo. Lo mismo, por ejemplo, con una liquidación de sociedad conyugal. Como tú sabes, en una sociedad conyugal tenemos 50-50. Pero ¿qué tal si una de las partes dice, mira, eso es lo que te dice la ley? Sí. Pero ¿qué tal si es que, teniendo en cuenta de que esos bienes se dieron con posiblemente algún préstamo que me dio mi mamá, que me dio mi papá, no es del todo justo? ¿Por qué no mejor nos vamos a arbitraje y con equidad para que de esta manera se ventile este tipo de situaciones? Interesante, interesante. Es decir, la ley nos señala de que los árbitros, en este caso, quienes tendrían esta figura similar a unos jueces, puedan ser personas que se decidan por solucionar el conflicto en base a lo que dicta las leyes, a lo que dice un contrato, a lo que dice la normativa en general sobre una cuestión en específico, o resolverlo a un, podríamos decir, un leal y buen entender del árbitro, de la situación y el problema en sí, ¿no es cierto? En este sentido tendríamos que el arbitraje presta esta flexibilidad, a diferencia de los jueces. Presta esta flexibilidad incluso de poder decidir quién va a resolver nuestro conflicto. Y presta esta flexibilidad para que incluso nosotros mismos pongamos las reglas sobre las cuales se va a solucionar el conflicto. Me parece algo maravilloso y estupendo que podamos tratar este tema, sobre todo porque la ciudadanía debe estar muy empapada de que hay opciones, de que no siempre es yo te demando, yo te denuncio, me voy a fiscalía para una denuncia, me voy a las unidades judiciales para una demanda, contrato un abogado que sea peleón, que sea quien quiera estar al corre y corre de todo esto. ¿Para qué? Para no solucionar a veces nada. Entonces tenemos estas soluciones. Cristian, ¿cómo ves esto último? Una reflexión final. Sí, mira, yo creo que uno de los aciertos más grandes del Estado ecuatoriano fue el reconocer al arbitraje y la mediación. Porque gracias a esto se ha impulsado mucho que la ciudadanía tenga la justicia más cerca. Ya nos olvidamos de eso de que tienes que contratar un abogado sí o sí para seguir 6 años de juicio. Ya eso ya no se da. Ya de una u otra forma el Estado ha ayudado a que que las partes sientan, como te digo, más cercano. Que todavía el camino... hace falta desarrollarlo. Claro, el camino todavía no está cumplido. Pero seguro vamos a cumplir ese camino y perdóname que te interrumpa, Cris, pero el tiempo nos acaba de apremiar y para decirles que por supuesto vamos a seguir hablando de estos temas. Te agradezco mucho tu presencia y nos vemos en otro capítulo de Tu Café Legal. Perfecto.